Roberto Pereira es especialista en legislación en medios de comunicación y libertad de prensa. Nos atiende a través de la virtualidad esta mañana justamente para hablar de este proyecto de ley. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo luego de buen tiempo. Bienvenido a Nativa. Sí, Carlos, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. ¿Por qué esta decisión, por qué este proyecto percibes, Roberto, que pretende consumar una suerte de control de medios? Bueno, en primer lugar, como bien decías, yo coincido con tu apreciación. Este es un proyecto que anuncia buenos propósitos, por quién se va a negar, ¿no es cierto?, a promover la cultura, la música nacional. Sin embargo, la manera como lo hace lo convierte en un proyecto desafortunado y peligroso, diría yo, para la libertad de información, porque lo que hace es imponer cuotas de contenidos a los medios de comunicación en su programación, ¿no? Hay dos proyectos para empezar. Hay un proyecto en la Comisión de Transportes y Comunicaciones que versa sobre el mismo, y hay un proyecto en la Comisión de Cultura. En el proyecto de la Comisión de Transportes y Comunicaciones la cuota es de 40%, ¿no? Que es una cuota además que interviene en la programación diaria, ¿no? Y lo hace imponiendo contenidos, pero con conceptos absolutamente ambiguos y vagos, debatibles ampliamente, ¿no? Como el del folclore, como el de la música nacional emergente, ¿no? Todos estos conceptos que no tienen un desarrollo legislativo ni son pacíficos, cuando se incorporan en la legislación, lo que hacen es darle un ámbito de mucha arbitrariedad al funcionario público que lo va a aplicar. En este caso, los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que además el proyecto de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, a partir del cumplimiento o incumplimiento de estas cuotas, ¿no?, con estos conceptos absolutamente ambiguos que se prestan a la arbitrariedad, considera que es una falta grave, de manera tal que el medio de comunicación podría ser sancionado hasta con la pérdida de la licencia si es que, según el funcionario y cómo interpreta el funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el medio de comunicación ha incumplido. Por otro lado, la norma o el proyecto no atiende al hecho de que hay servicios de radiodifusión especializados, ¿no? Es decir, que solo transmiten noticias, ¿no? O que solo transmiten determinado tipo de música en función de su mercado, en función de la elección, ¿no es cierto?, que el medio tiene editorial para trabajar su medio. Entonces esos medios van a ser obligados a difundir determinados contenidos en el 40% de su programación diaria, desnaturalizando, ¿no es cierto?, a estos medios de comunicación. Sin duda, esto es un intervencionismo desproporcionado que desde mi punto de vista califica como un abuso del poder de control, de fiscalización y de regulación del Estado de las frecuencias radioeléctricas. Eso está sancionado en el artículo, o prohibido, mejor dicho, en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un mecanismo de intervención o censura indirecta a los medios de comunicación, y por lo tanto yo creo que estos proyectos no deberían ser aprobados en el Pleno del Congreso. Por lo demás, Carlos, con eso termino esta primera intervención, la Ley de Radio y Televisión ya contiene una serie de normas destinadas a promover precisamente aquellos propósitos, buenos propósitos, digamos, en los que esta norma estaría justificando. Y de eso no hay ni una sola palabra en ambos proyectos, de manera tal que incluso si uno admitiera como plausible esta intención, no es necesario, porque ya existen los mecanismos para desarrollar. Roberto, ¿dónde veo yo riesgos? Lo pongo a tu consideración. Si una ley va a decidir que el 40% de los contenidos vayan en un sentidos que pueden ser loables, importantes, deseables, ¿no es cierto? También mañana nos van a decir quiero menos contenido de prensa, y pasado nos van a decir quiero menos contenido de estos temas. Es decir, abres la puerta a un nivel de control de medios importante, ¿no es cierto, Roberto? Sin duda, sin duda. Este tipo de regulación intervencionista es lo que ya un profesor, digamos, que ha trabajado esto, Ronald Dworkin, llamaba la pendiente resbaladiza. Cuando introduce este tipo de normas que intervienen, que controlan contenidos, se ingresa efectivamente a una pendiente resbaladiza donde luego es muy difícil poner el límite, ¿no? Sí, pues. Hoy día comienza con esto y mañana, bueno, comenzará con otro tipo de contenidos, efectivamente prohibiendo algunos o exigiendo que se privilegie otros, ¿no?
Entonces, y todo desde una ley y desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se convierte entonces en una suerte de control, en una suerte de editor sobre la base de la ley y control, ¿no?, de los medios de comunicación. Correcto. Cual es absolutamente contrario a la lógica de la libertad de información y de cómo funcionan los medios, ¿no? Algunos críticos también a este proyecto han señalado que es un proyecto antitécnico. ¿A qué se refieren, Roberto? Mira, yo creo que básicamente él tiene un problema la norma con la concepción en su aplicación, ¿no? Es decir, uno es fácil es sentarse en un escritorio y escribir cualquier cosa, ¿no?, imaginarse escenarios, pero la pregunta es quién va a controlar esto, Claro. cómo lo va a hacer, Claro. ¿no? ¿Cómo voy a medir si un medio de comunicación efectivamente está cumpliendo o no con estas cuotas, digamos, de programación? Luego, bueno, habrá que ver qué va a pasar con porque la ley de radio y televisión tiene una diferencia, ¿no?, entre servicios de radiodifusión comercial, servicios de radiodifusión educativos y servicios de radiodifusión comunales, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esa clasificación? ¿No? Se va a distorsionar porque cada tipo de servicio de radiodifusión tiene un régimen, ¿no? Entonces, con esta norma ya prácticamente se estaría desapareciendo ese régimen. Luego, Correcto. una norma en la ley de radio y televisión de franja cultural, ¿no?, que le reserva al Estado una franja cultural, que los medios deciden los contenidos que van a pasar ahí de tipo cultural. Bueno, ¿qué va a pasar con esa franja? ¿Es adicional a esto? ¿Se va a mantener? Es decir, hay una serie de problemas regulatorios, ¿no? Y me imagino que a eso se refieren con problemas técnicos que plantean estos proyectos, que lo único que hacen es generar confusión, debilitan la calidad regulatoria de un aspecto tan sensible como son la radiodifusión, que está muy vinculada a la libertad de expresión. Es decir, los proyectos son, como decía al inicio, absolutamente desafortunados, ¿no? Correcto. Roberto, si esto nos preocupa, quiero plantearte una segunda preocupación, porque hay otro proyecto de ley que está buscando la obligatoria colegiatura de los periodistas y las periodistas al colegio correspondiente, al colegio profesional, al colegio de periodistas. ¿Qué reflexión te deja esa propuesta? Bueno, esa es una propuesta que de cada cierto tiempo, lamentablemente en el Perú, se plantea desde el Congreso, ¿no? Fíjate, Carlos, ese problema fue zanjado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 1985, ¿no? Ya desde esa época ya no se discute, ¿no?, este asunto del condicionamiento del ejercicio de la labor periodística a estar colegiado o a tener títulos académicos. El Estado de Costa Rica le consultó a la Corte, es una opinión consultiva del año 85, la OC 85, precisamente 585, y el Estado de Costa Rica le preguntó si es compatible con la Convención Americana, con el artículo 13 que reconoce la libertad de expresión, el condicionar la colegiación a los periodistas, ¿no? Y lo que dijo la Corte es que no, que eso es contrario porque la labor periodística, el ejercicio del periodístico es inherente al ejercicio de la libertad de expresión, es decir, claro. Es indígena. De manera tal que exigir a una persona tener títulos académicos o colegiatura para ejercer la libertad de expresión de manera más o menos sostenida, continua en el tiempo, que es, digamos, la característica esencial del periodismo, resultara contrario a la libertad de expresión. Esa es la razón por la cual en el Perú, en la época del 2000, se modificó la ley que protege, que regula la colegiación de los periodistas, para precisamente no exigir la colegiación como un requisito indispensable para el ejercicio de la libertad de... Correcto. Por lo tanto, ese proyecto también es contrario ya a un estándar internacional y a lo que está vigente en la actual legislación. De acuerdo. Debe ser desechado, ¿no? Cito la declaración de Chapultepec, punto 8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a acciones profesionales o gremiales y afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales debe ser estrictamente voluntario. Lo dice Chapultepec, que es como, digamos, el documento rector, ¿no es cierto?, del trabajo periodístico y la libertad de prensa. Una última, ¿no crees que un proyecto como este brindaría un arma de censura en la medida en que las cabezas del colegio entran al juego político?
digamos, podrías tener la cabeza de un colegio que forma parte del gobierno de turno, con lo cual el control de los medios sería más que evidente y de los periodistas sería más que evidente, Roberto. Sin duda, eso es un riesgo que es inherente a este tipo de mecanismos, ¿no? Y además es parte de una idea, Carlos, equivocada, ¿no? Que es que la colegiación de periodistas va a elevar la calidad del ejercicio periodístico, ¿no? Sí. Cuando en realidad eso está absolutamente desmentido por la realidad si uno mínimamente compara con otras profesiones, ¿no? Correcto. Por ejemplo, la mía, ¿no? La profesión de abogado, digamos, por supuesto, no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? del ejercicio profesional, el hecho de que estemos obligados a colegiarnos, y más bien genera una serie de problemas, ¿no? Por los que muchos incluso plantean que la colegiación sea voluntaria también incluso, ¿no? De acuerdo. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Sin lugar a dudas, la colegiatura es un riesgo a la libertad de expresión y Roberto Pereira lo ha señalado con esa claridad. Si quieren ejemplos, bueno, Rosa María Palacios es abogada, Paola Ugaz, que trabaja en Nativa, es antropóloga, Jaime de Altaus, desde otra trinchera editorial, es antropólogo. Bueno, César Hildebrand no estudió periodismo, estudió educación en la especialidad de lengua y literatura, por ejemplo. ¿Qué van a hacer con esos casos? ¿Van a obligar a colegiar a todo el mundo porque trabajas en un medio de comunicación? Es un sinsentido. Roberto, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Carlos, buenos días. Hasta luego. Muy bien, vamos a seguir trabajando este tema. Es un tema delicado porque tiene que ver con control de medios y control de libertad de expresión. No le hace bien al país. No le hace bien al país un sistema de control de medios y de control de sus periodistas. Sean de la orilla que sean de la trinchera editorial que sean, ¿no es cierto? No conviene, lo que conviene es la dispersión, la mirada amplia de ideas, contraponerlas y discutirlas en el ámbito democrático.